¿Cómo están, queridos alumnos de octavo? Los saludo en esta nueva clase virtual. Bueno, vamos ahora a hacerla distinto porque vamos a explicar un acontecimiento histórico que ocurre dentro de la unidad que estamos estudiando y que es uno de los sucesos históricos más importantes que marcó un precedente, un antes y un después en la historia. Cuando estábamos en clase yo siempre le comentaba que el profesor tiene un ranking con los personajes históricos más importantes según opinión personal del profesor. Y hoy día llegó el momento de hablar del personaje número uno, según visión del profesor, uno de los personajes más importantes en la historia. La clase de hoy día nosotros vamos a hablar de la crisis que sufre la Iglesia Católica en el siglo XVI, ¿ya? Y a ver, si nosotros recordamos, chicos, nosotros estamos estudiando la parte de la historia. Voy a partir con una breve línea de tiempo. Si nosotros recordamos las etapas de la historia universal, la primera es la prehistoria, ¿se acuerdan que la estudiamos en séptimo? Después viene la Edad Antigua, que es la edad en donde se forman los imperios. Después tengo la Edad Media, que fue la que alcanzamos a estudiar algo el año pasado, y después tengo la Edad Moderna, que es la que estamos estudiando ahora, ¿ya? Esta también la podemos llamar el Renacimiento. Después tengo dos etapas históricas más, que viene la edad contemporánea y el periodo globalizado, pero estas no las vamos a tomar en cuenta todavía. Nosotros al momento hemos estudiado esta. Cada una de estas etapas históricas contempla siglos y siglos de historia. Si nosotros recordamos, la Edad Media fue una etapa histórica que duró 1000 años, o sea, duró 10 siglos, que fue un periodo extremadamente extenso. En cambio, la época moderna, que es el periodo que estamos estudiando ahora, solamente duró 350 años, o sea, 3 siglos y medio de historia. 1000 años versus 350 años es harta la diferencia. Y si nosotros recordamos, queridos estudiantes, la Edad Media es un periodo que se caracteriza por este pensamiento teocéntrico, en donde todo tiene respuestas divinas, en donde todo tiene respuestas religiosas. En cambio, esa forma de pensar, ¿cierto?, es la forma teocéntrica, que fue el cambio que se produce en la Edad Moderna, porque en la Edad Moderna o el Renacimiento pasamos de un pensamiento teocéntrico religioso a un pensamiento antropocéntrico que es más lógico, ya que busca las verdades, busca comprobar lo que estoy escuchando. Por eso es lógico, es un pensamiento racional en donde empieza también a valorar la figura del ser humano. Dentro de la Edad Moderna se mantiene que el ser humano es una creación de Dios, pero es libre. En cambio, en la Edad Media, el ser humano vivía prácticamente asustado y temeroso a lo que podía pasar si es que desautorizaba lo que la iglesia decía. Esperen un segundito. Retomamos. Entonces, dentro de la Edad Media, ¿cierto? Tengo este pensamiento teocéntrico que de alguna otra manera obliga a las personas a actuar de una manera, y en la Edad Moderna este pensamiento antropocéntrico, que es un pensamiento lógico. El ser humano sigue siendo una creación divina, una creación de Dios, pero es libre. Entonces, ahora, como podemos darnos cuenta, dentro de la Edad Media, que es este periodo extenso, y en la época moderna, esta institución de la Iglesia es una institución extremadamente importante. Es una institución que prácticamente rige la sociedad en aspectos sociales, políticos, económicos. ¿Por qué? Porque la Iglesia, sobre todo la Iglesia Católica, tiene un poder impresionante. Y se esperaba que todo este concepto religioso de la Edad Media pueda pasarse a la época moderna. Pero aquí, en la época moderna, ocurre lo que voy a marcar ahora. Ocurre una crisis dentro de la iglesia. Cuando hablo de una crisis me refiero a que ocurre un suceso, un acontecimiento histórico que de alguna u otra manera puso en crisis a esta institución poderosa de la iglesia. Y justamente de eso es lo que vamos a conversar la clase de hoy día. Vamos a hablar de uno de los personajes más importantes, que fue el personaje que puso en crisis a la Iglesia Católica, y vamos a hablar de este hombre que se conoce con el nombre de Martín Lutero.
Martín Lutero es un personaje, ¿cierto?, destacado dentro del siglo XVI. Al decir siglo XVI, estoy hablando de los años 1500 al 1599. ¿Por qué? Vamos a hacerlo contento aquí porque Martín Lutero fue una de las personas que logró poner en crisis a la Iglesia Católica. Y esto es lo que le quiero contar. Este acontecimiento histórico es el que se conoce con el nombre de la Reforma Protestante. Cada vez que usted escuche la palabra reforma significa cambios. Entonces Martín Lutero de alguna otra manera reformó la Iglesia Católica, o sea, la cambió, y al cambiarla hace que la Iglesia entre en una crisis. ¿Qué es lo que aquí ocurre? Martín Lutero era una persona que era extremadamente religiosa, muy ligada a la iglesia, y recordemos que en este tiempo que estamos estudiando hay mucha gente que no sabe leer. Por lo tanto, Martín Lutero era una de las personas que sabe leer, ¿cierto? Y él, al tener acceso a la Biblia y al leer las Santas Escrituras, se da cuenta que muchas de las cosas que la iglesia enseñaba eran mentiras. Entonces Martín Lutero entra en un problema porque dice, ¿qué hago? ¿Sigo enseñando a la gente mentiras, cosas que en la Biblia y en las Sagradas Escrituras no sale? ¿O destapo las mentiras, pero al destapar las mentiras iba a producir que la Iglesia Católica, que era la institución más importante, entre en una crisis? Por lo tanto, Martín Lutero empieza a destapar estas mentiras que la Iglesia Católica había llevado por mucho tiempo, sobre todo en la Edad Media, y dentro de las mentiras más importantes que estaban, vamos a destacar algunas. Por ejemplo, la Iglesia comenzó a vender los cargos públicos. Eso quiere decir que si una persona quería optar a un buen trabajo, a un cargo público que podía ser un trabajo social, quizás no era necesario estudiar para poder optar a ese cargo, sino que ahora podía ir a una iglesia y podía comprar el cargo. También la iglesia comenzó, para poder juntar recursos económicos, a vender los cargos eclesiásticos, o sea, los cargos de iglesia, y en el contexto que estamos estudiando, la iglesia era lo más importante. Por lo tanto, había mucha gente que quizás no tenía que estudiar teología y podía ser un miembro activo de una iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente podía comprar su cartón. ¿Se imaginan hoy día que la gente no vaya a la universidad porque pueda comprar sus títulos? Más o menos eso es lo que pasó. O quizás tengamos a religiosos que no hayan estudiado nunca nada en relación con religión y puedan administrar una iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente compraron acá. Pero lo más grave de todo fue que la iglesia comenzó a vender unos certificados que se llamaban las indulgencias. Y estos certificados de indulgencia eran una especie de un diploma que la gente compraba en las iglesias, y al comprarlo, y eran módicas de suma que no eran para nada baratas, lograba tener la salvación, o sea, lograba entrar al cielo. Mucha gente dentro del siglo XVI creía que si no compraba sus indulgencias al momento de morir, no iba a poder llegar al cielo, sino que se iba a ir al infierno. Era más o menos una cosa como que una persona murió y se iba a presentar frente a Dios, y Dios le iba a decir, Señor, usted compró su indulgencia, no alcancé a comprarla, lo siento, no puedes ir al cielo, te vas al infierno. Más o menos era una cosa así. Entonces la gente, en este contexto extremadamente religioso, compraba las indulgencias. Ustedes dirán, profe, ¿y por la iglesia para qué quería tanto dinero? Bueno, para algo importante, porque aquí tengo ingreso de dinero con la venta de los cargos públicos. Aquí tengo ingreso de dinero con la venta de los cargos eclesiásticos. Y aquí tengo ingreso de dinero con la venta de las indulgencias. Dentro de este contexto que estamos estudiando, la máxima autoridad de la iglesia, ¿cierto?, era el Papa, que es recordado en la historia, se llamaba de esta manera. Era el Papa León X. Y el Papa León X, dentro de sus ideas en su cabecita, era la construcción de un enorme templo que represente el poderío de la Iglesia Católica. Y este enorme templo es lo que hoy día se conoce como la Basílica de San Pedro, entonces, la que está en Roma. Entonces, para poder construir la Basílica de San Pedro, que es la misma basílica en donde Miguel Ángel hizo los cuadros en la Capilla Sixtina, que fue en las clases anteriores, para poder construir esta enorme Basílica de San Pedro se necesita, ¿qué cosa?
Se necesita dinero. ¿De dónde saco el dinero? Engañando a la gente, vendiendo los cargos públicos, vendiendo los cargos eclesiásticos, pero sobre todo vendiendo a la salvación, las indulgencias. Imagínense cuánta gente acudió a las iglesias a comprar las indulgencias. Bueno, ¿quién es el que logra descubrir todas estas mentiras? Nada más y nada menos que Martín Lutero. ¿Por qué? Porque tuvo acceso a leer la Biblia, o sea, se informó. Entonces, ahora Martín Lutero ya deja de ser un religioso, extremadamente religioso, porque ahora Martín Lutero le declara la guerra ¿a quién? A la Iglesia Católica. Y recordemos que la Iglesia Católica, disculpen, era una de las instituciones más importantes en el contexto que estamos. Por eso este profesor tiene Martín Lutero en el lugar número 1, porque fue la única persona que se atreve a declararle la guerra a la Iglesia Católica, la institución más importante. Martín Lutero, ¿qué es lo que hace? Martín Lutero redacta sus famosas 95 tesis. Y estas 95 tesis eran 95 ideas por la cual no había que creerle a la Iglesia Católica y por la cual no había que comprar las indulgencias. Martín Lutero decía que cualquier persona puede llegar al cielo simplemente pidiendo perdón por sus pecados, arrepintiéndose y no comprando una indulgencia. Entonces ahora Martín Lutero, después de escribir sus 95 tesis o las 95 razones por la cual no hay que creer a la iglesia, el año 1517 las pega en la puerta de una enorme iglesia, de una catedral en Alemania, y las pega aquí. ¿Por qué? Porque en este tiempo las noticias importantes se pegaban en las puertas de las iglesias. En el tiempo en el que estamos estudiando no contamos con redes sociales como hoy en día para masificar la información. Entonces la gente acudía a leer, los que sabían leer, las noticias importantes que se pegaban en la iglesia, y la gente que no sabía leer, la otra persona se lo podía contar. Entonces la gente comenzó a informarse de estos engaños que estaba haciendo la Iglesia Católica y no comenzó a comprar las indulgencias. Esto produjo el enojo del Papa León X, porque le estaban fastidiando los planes. ¿Quién le estaba fastidiando los planes? Nada más y nada menos que Martín Lutero. Por lo tanto, el Papa León X le exige a Martín Lutero retractarse de todo lo que ha dicho, decir que sus 95 tesis es una invención, de que todo es mentira, de que las indulgencias son válidas. Y Martín Lutero, ¿qué creen que le dice al mismo Papa? Que lo siente, pero él va a continuar con este movimiento, ¿cierto?, de ir frenando los engaños de la iglesia. Entonces aquí es cuando el Papa León X le envía a Martín Lutero una bula papal. ¿Qué es una bula papal? Una bula papal es un escrito con el puño y letra del Papa, en donde el Papa León X le escribe a Lutero que se retracte, que diga que todo lo que Martín Lutero está armando es una mentira. Martín Lutero no accede, le da lo mismo la bula papal, la carta escrita por el Papa León X, y continúa con este movimiento. Pasa el tiempo y mucha gente ya deja de creer en la Iglesia Católica y se empieza a ir a una nueva religión, que es la religión de los luteranos, que incluso hoy día está presente en todo el mundo y surge a raíz de la crisis en la Iglesia Católica provocada por Martín Lutero. Los luteranos, ¿en qué se diferencian con los católicos? En muchas cosas, pero vamos a nombrar algunas. Los luteranos piensan que la salvación de las almas solamente se obtiene a través de la fe, solamente tienen algunos rituales como lo es el bautizo y la Eucaristía, ninguno más, solamente adoran la figura de Jesucristo. En fin, esos serían como algunas diferencias de los luteranos. Ahora aquí ocurre algo. De todos los católicos que estaban en Europa, muchos de los católicos se empiezan a ir del catolicismo porque empiezan a darse cuenta de las mentiras y empiezan ahora a irse a la religión de los luteranos. Por eso esto es una crisis, es una reforma, como dije, porque es algo que la iglesia tuvo que cambiar, porque de lo contrario iban a perder todos sus creyentes. Pero aquí pasa algo bien anecdótico, por decirlo así. En el tiempo que nosotros estamos estudiando, voy a hacer la silueta del continente americano. En el tiempo que nosotros estamos estudiando, aquí estamos por los años 1517, y recuerden que Colón llegó a América en 1492, por lo tanto no hay mucho tiempo de aquí a acá. Todos los católicos que estamos perdiendo en Europa, los voy a venir ahora a recuperar. ¿A dónde? América, porque recién se habían dado cuenta
que estas tierras que estaban separadas por el Atlántico no eran las Indias, sino que era América, así que era urgente evangelizar América, porque todos los católicos que estoy perdiendo en Europa los voy a recuperar, ¿dónde? En el continente americano. Por esa razón, cuando venían los barcos desde Europa a América, venían soldados, venían marinos, pero también venían religiosos, que eran los famosos jesuitas. ¿Y cuál es la misión de los jesuitas? Venir a evangelizar el continente americano. ¿Por qué? Porque todos los católicos que perdimos en Europa por la crisis que generó Martín Lutero, los vamos a recuperar ¿dónde? En América. Entonces, queridos estudiantes, la crisis de la Iglesia Católica, que se conoce como la Reforma Protestante, se produce ¿por qué? Porque este señor Martín Lutero, al tener acceso a las lecturas de la Biblia, se da cuenta que lo que la iglesia estaba haciendo era una mentira. Tiene dos opciones: seguir la mentira o irse en contra de la institución más importante del siglo. ¿Qué es lo que hace Lutero? Se va en contra de la institución y empieza a armar todo este movimiento. Los católicos que pierdo en Europa los recupero en América. Se crea esta nueva religión, la religión luterana, que está presente hoy en día en todo el mundo. La iglesia, al darse cuenta de esto, obviamente no queda callada y no queda en silencio. Por lo tanto, la iglesia le responde con este concepto, que se llama la contrarreforma. Y la iglesia, la contrarreforma, ¿qué es lo que hace? Hace una reunión que se conoce como el Concilio de Trento, ¿ya? Trento es una reunión en donde se juntan los personajes más importantes de la religión católica, entre ellas el Papa León X, el emperador de España Carlos V, para ver qué es lo que van a hacer para frenar el arranque de los católicos. Por lo tanto, la Iglesia Católica decide eliminar para siempre las famosas indulgencias, o este documento que la gente debía comprar para entrar al cielo. Entonces, con la contrarreforma, que fue el mismo stop o alto que la misma iglesia hace, más los americanos que recuperé en América, la religión católica se logra salvar de esta crisis en la cual había entrado por Martín Lutero. Así que esto, seguimos dentro del contexto de la época moderna y esto es lo que estamos estudiando. Así que espero que esta pequeña clase virtual les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Que estén muy bien, chiquillos. Se cuidan. Saludos.